Hola, muy buenas tardes. Yo soy Fernando Delgadillo, soy ayudante de profesor del Departamento de Embriología y Genética y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de gastrulación y el desarrollo del plan corporal en el embrión. Para abordar este tema, pues es importante tener algunos antecedentes de de las primeras etapas, ¿no? De la fecundación y de la segmentación del embrión. Entonces, voy a iniciar con esta plática. Me gusta siempre presentar de esa forma para poder hacer alguna esquemita o alguna representación. Entonces, ese es un video que les recomiendo bastante. Es por parte de la plataforma de El Sevier. Los videos interactivos y con animaciones creo que es bastante práctico y ejemplifica muy bien los procesos. Entonces, voy a empezar a hablar de forma muy general de algunos antecedentes de la segmentación, que digo, nosotros sabemos que la segmentación tiene varias características, entre ellas que es una segmentación asimétrica, que es una segmentación asincrónica, que es una segmentación rotacional o holoblástica, y que el objetivo de esta segmentación, después de que se forma el huevo o cigoto, que es totipotencial, y entonces este huevo cigoto empieza a dividirse y a dividirse dentro de la zona pelúcida que había hecho una reacción de zona. O sea, era una zona pelúcida que es ahora muy rígida. Y entonces estas células, que era un cigoto que empieza a dividirse a través de una división mitótica, empieza a mantenerse cada vez más unidas las células entre ellas, ¿no? Y entonces este proceso se conoce como compactación, donde las células de la periferia, que aquí las estaríamos viendo, empiezan a adherirse entre ellas, a aplanarse y a formar a lo que se va a hacer el trofoblasto, y va a haber una población celular que quede al centro, que va a formar eventualmente pues al macizo celular interno o lo que también se conoce como embrioblasto, o también se conoce como polo animal o polo embrionario, porque a partir de este embrioblasto, que expresa marcadores de desdiferenciación como el OCT4, como el nano-G, SOX2, se va a formar el embrión como tal, mientras que el trofoblasto va a contribuir con la formación de algunos anexos embrionarios de la placenta, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos bastante en cuenta, que tengamos en cuenta, pues, que este polo embrionario va a estar dirigiéndose hacia el endometrio durante la implantación, que en la implantación sabemos que por parte del trofoblasto, pues empieza a diferenciarse un sincitio trofoblasto, que es una masa celular donde no se ven la diferencia entre los núcleos, entre las membranas celulares de estas células, y cuya acción ya comentábamos que era muy importante para la secreción de hormona gonadotropina coriónica humana, y que esta es una hormona que va a mantener al cuerpo lúteo para que se siga produciendo progesterona durante 3 meses, los primeros 3 meses del embarazo, ¿no? Mientras que el citotrofoblasto, bueno, sí se va a ver la diferencia entre estas células y va a ser muy importante este citotrofoblasto para la formación de las vellosidades coriónicas. Aquí, para recordar un poquito de estos conceptos de implantación, pues pongo una imagen del endometrio, ¿no? Sabemos que en esta fase del ciclo, como es posterior a la ovulación y los niveles de progesterona por el cuerpo lúteo están elevados, entonces va a tener alta cantidad bueno, el endometrio va a ser un endometrio secretor, y los vasos sanguíneos se dice que son unos arterias espiraladas, ¿no? Entonces, vamos a tener estos vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos no son inocuos a la respuesta del sincitiotrofoblasto, ¿no? El sincitiotrofoblasto comentábamos que tiene estas metaloproteinasas de matriz, o sea, va a estar sacando estas enzimas y va a estar degradando todo el contenido del endometrio, y los vasos sanguíneos, ¿qué les va a hacer? Los va a romper y va a crear, en donde rompa esos vasos sanguíneos, va a crear estas lagunas vasculares. Entonces, si tengo, vamos a poner una analogía, que tuviera yo una manguera que alberga agua, y entonces el sitio trofoblasto llega y empieza a destruir, a destruir, a destruir, a destruir, y destruye la manguera. Esa agua que viene con mucha presión va a salir. Y entonces va a crear aquí, si yo a la manguera le corto con una tijera y empieza a salirse toda el agua, me va a empezar a crear
una, una laguna. Entonces, estas son las lagunas vasculares que se crean entre las paredes, entre las paredes del sincitio trofoblasto que lo está perforando. Y entonces, bueno, esto es más de lo mismo. Aquí ponemos una fotomicrografía donde se ve en HY el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, y vemos que ya se empiezan a ver diferenciación de dos capas, o sea, el macizo celular interno se diferencia en dos principales capas, ¿no? Es un estadio bilaminar donde tenemos una capa dorsal a la que corresponde el epiblasto y una ventral que corresponde al hipoblasto. Estas son dos imágenes que son completamente diferentes entre sí, pero tienen algunas cosas en común. Yo sé que es muy, digo, es muy claro, pero de eso se trata, de ser todavía más enfáticos de que, claro que estamos viendo cosas diferentes, 100%, ¿no? Aquí estamos viendo un folículo terciario, estamos viendo que hay un ovocito que tiene una corona radiada y que está unido a través de estas células cumulares o del cúmulo óforo con estas otras células que también son foliculares, pero están en la pared. Entonces se denominan células de la granulosa y que están cubiertas por una membrana basal, separando esta membrana basal a estas células de la granulosa de estas otras que quedan aquí en la periferia, que se llamarán células de la teca. Y vemos aquí este espacio lleno de agua, lleno de un líquido, que es el líquido folicular, y entonces que este espacio se llama antro folicular, ¿no? Mientras que aquí, en esta otra imagen, pues les digo esto completamente diferente. Comparten una cavidad, bueno, más bien, si tuviéramos que decir alguna cosa que tienen en común, pues ambas tienen una cavidad. En este caso estamos viendo un blastocisto, que la cavidad que contiene se llama blastocele, pero bueno, pues completamente diferente, ¿no? Vemos que aquí tenemos un epiblasto, vemos un hipoblasto, vemos el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Entonces, solo para tener en cuenta estas imágenes. Y entonces hablábamos de que llegamos al estadio bilaminar, ¿no? Tenemos un estadio donde tenemos las células del epiblasto dorsales y las del hipoblasto ventrales, y entonces esto es a lo que nos referimos, ¿no? Hablábamos ya de algunas características de la potencialidad de estas células, que aquí ya tenemos un estadio pluripotencial, y bueno, vamos a ver que cada una de estas dos va a empezar a desarrollar cavidades. La cavidad dorsal se llamará cavidad amniótica, mientras que el saco vitelino formará una cavidad que se llama, perdón, el hipoblasto formará una cavidad que se llama saco vitelino. Pero ahora, los mecanismos por los cuales se forman estas dos son diferentes. Entonces voy a empezar a dibujar aquí primero el mecanismo por el cual se forma la cavidad amniótica, que es la cavitación. Entonces empieza a haber proliferación de las células, empiezan a dividirse. Y en estos espacios donde se empiezan a dividir las células, empieza a haber transporte de agua. Entonces, entre todas las células que están unidas entre sí, empieza a haber una cavidad, se empieza a llenar cada vez de agua. Al principio, pues es poquito. Y esto está mediado por proteínas membranales como ATPasas, ¿no? Que median un intercambio de iones y entonces esos iones atraen agua hacia este espacio y entonces se va creando cada vez más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, más agua, más agua. Y entonces esto me conforma un espacio lleno de agua que se conoce como cavidad amniótica. Las celulitas que quedan aquí cubriendo a la cavidad amniótica, pues se llamarán la membrana amniótica. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se forma la cavidad amniótica, que se llama cavitación. Y el saco vitelino, por su parte, se va a formar por un movimiento que se llama endobolia, que corresponde a que las células revisten un espacio para formar una cavidad. En este caso, el espacio del que estamos hablando es el trofoblasto. Entonces, las células del hipoblasto van a recubrir al saco vitelino, perdón, van a recubrir al trofoblasto, entonces van a empezar a moverse, así, a moverse, hasta que recubren, como si yo ahorita pegara con periódicos, pegara en toda la pared periódicos, y entonces tengo un nuevo espacio cubierto por puro periódico, pero este espacio
este es el movimiento morfogenético de endobolia. Entonces, el recubrimiento de una cavidad. Y entonces así es como ya se forma nuestra cavidad amniótica, que es todo el espacio. Nos queda una membranita amniótica. Y también de este lado tenemos todo el espacio y nos queda el saco vitelino, es a lo que se denomina estas células. Y esto es muy importante porque estas cosas que acabamos de formar también le tenemos otro nombre que les podemos poner. Entonces, aquí lo voy a ejemplificar con este otro esquemita, ¿no? Entonces, este saco vitelino que acabamos de formar, también le podemos decir endodermo extraembrionario o endodermo parietal. ¿Forma parte del embrión? No. Entonces es un endodermo extraembrionario. La bolsita o la membranita amniótica que formamos en la cavidad dorsal, ¿forma parte del embrión? No. Entonces le podemos decir ectodermo extraembrionario. Y que es una cosa también muy importante de esto, que a partir de estas células del saco vitelino van a estar desprendiéndose algunas otras que conformarán a lo que se denomina mesodermo extraembrionario. Entonces, el mesodermo extraembrionario deriva del endodermo extraembrionario. ¿Y cuál es la importancia? O sea, me van a decir, bueno, ¿y eso qué? El mesodermo extraembrionario vamos a ver que forma una parte muy importante dentro de la formación de la placenta, en especial durante el desarrollo de las vellosidades coriónicas secundarias. Entonces, se va a ver evidentemente por qué es que es importante el mesodermo extraembrionario. Entonces, el mesodermo extraembrionario que deriva del endodermo extraembrionario y que es importante para la formación de las vellosidades secundarias. Aquí este esquemita de un gatito lo puse porque hablábamos de que hay expresión diferente de genes dependiendo de las células del estadio bilaminar. Mientras que las células del epiblasto, que queda aquí dorsal, todo este es el epiblasto. Estas células del epiblasto expresan todavía marcadores de alta potencialidad como nano G. Las células del hipoblasto van a expresar marcadores que limitan su potencialidad, entre ellos GATA6. Y entonces por eso es que eh, a mí no sé, siempre se me ha hecho como una buena mnemotecnia pensar en un gatito así como cuando se estiran y quedan ahí aplastados, pues muy similar, ¿no? Bueno, no muy similar, pero esa es una analogía que a mí me funciona, pensar en un gatito así aplastado porque queda el hipoblasto en la parte ventral. Entonces, ok. Y ahorita vamos a hablar que si entonces tenemos el epiblasto y el hipoblasto, y el epiblasto tiene nano G, que es muy importante porque este nano G, junto con otras proteínas, van a mediar que esto se mantenga en un estado poco diferenciado o desdiferenciado. ¿Quién es el maestro de la desdiferenciación? El cigoto, ¿no? Que es totipotencial. Estas células son pluripotenciales, o sea, se pueden diferenciar en cualquier cosa del cuerpo humano, se pueden diferenciar las células del epiblasto dentro del cuerpo humano. Entonces, todavía tienen una gran potencialidad. Se pueden, por definición, la pluripotencialidad es el de que puede formar tejidos de cualquier capa embrionaria. Cualquier capa embrionaria. Entonces, si el epiblasto expresa estos marcadores de pluripotencialidad, pues hace lógica pensar que el proceso de gastrulación, que es a lo que vamos a hablar ahorita, ¿qué es el proceso de gastrulación? Es la formación de las tres capas embrionarias desde un embrión bilaminar. Entonces, a partir de cuál de esas dos, del epiblasto o del hipoblasto, se va a estar formando las otras tres,
a partir del epiblasto porque tiene una, unos marcadores de pluripotencialidad. Ok. Entonces, vamos a empezar con el tema como tal de gastrulación. Bueno, todo esto también es de gastrulación, pero como para empezar a darle un poco el enfoque de que los humanos somos asimétricos, ¿no? Si yo veo el dorso, es diferente a lo que veo en el vientre. Las estructuras son diferentes. Aquí tengo un esquemita en donde si yo veo las estructuras que están del lado izquierdo son diferentes a las que están del lado derecho. Entonces, mientras que del lado derecho voy a tener al hígado, a la vesícula, del lado izquierdo voy a tener al estómago, voy a tener al vaso, el corazón que está al centro, pero tiene una dirección del ápex hacia el lado izquierdo. Entonces, tenemos diferentes ejes. Un humano adulto tiene diferentes ejes, no es igual. También, si yo hago un corte transversal, voy a tener una mitad superior, donde aquí voy a tener la cabeza, estas estructuras, y en la mitad inferior ahora voy a tener las piernas, el, el canal anal, que va a ser importante, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, somos asimétricos, ese es el punto. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando del estadio bilaminar, hablamos de que es muy similar el, el, este estadio bilaminar, ¿no? Los discos bilaminares son bastante parecidos y entonces el primer paso de la gastrulación es que se establezca una asimetría, o sea, que rompamos esta asimetría de que somos muy parejos de todos lados, ¿no? Si yo tengo el ejemplo, por ejemplo, si tuviera aquí un epiblasto, lo estoy viendo desde arriba, así desde aquí, por aquí, desde arriba, ¿no? Y entonces yo les digo, esta es la región superior y esta es la región inferior. Y si yo agarro y le doy vueltas, cuál quedó superior y cuál quedó inferior, pues ya no sabríamos cuál quedó en dónde, ¿no? Entonces, por esto es que empezamos a desarrollar la asimetría y esto lo vamos a lograr, o bueno, se hace en el embrión por medio no de la aparición, más bien del desarrollo de una estructura importante, que es la línea primitiva. Entonces, la línea primitiva, primero voy a explicar la morfología y después un poquito con la explicación molecular. La línea primitiva, entonces, va a ser una estructura que se desarrolla en la región posterior del embrión, acuérdense que cuando hablamos de posterior, aquí tengo el esquemita para que lo vean. En un, en un humano adulto, hablo de anterior y posterior. Pero es lo mismo, en un embrioncito, y es lo que yo comentaba, si yo tengo un embrioncito y queda anterior y posterior, y está teniendo movimientos, y entonces digo anterior, puede ser que ahora la espalda quede anterior y el abdomen quede posterior. Entonces, para evitar estas confusiones, en el embrión anterior y posterior no representa esto. Entonces, aquí lo que quede hacia el abdomen o hacia el vientre, le vamos a decir mejor ventral. Entonces ya no hay de que aunque se mueva lo que sea, sigue siendo ventral. Y lo que queda hacia la espalda va a ser dorsal. Vamos a tener, eso va a ser en el corte coronal. Ahora, en el corte sagital, izquierda y derecha igual. Lo que va a cambiar va a ser lo que en el adulto es superior e inferior en el corte transversal. Es lo mismo, ¿no? Si yo les digo, la cabeza en el embrión queda superior y los pies quedan inferiores y hay movimientos, entonces, ¿qué pasó ahora? Los pies quedaron superiores y la cabeza inferior. Entonces, para evitar estos conflictos ¿cómo se llama? Pues en relación a la estructura, ¿no? Lo que quede hacia la cabeza será craneal o cefálico o anterior. Ese es otro nombre. Aquí es donde se pone el anterior en embriología, ¿no? Entonces, el anterior lo usan para decir craneal, cefálico o anterior. Y lo posterior sería hacia la cola, ¿no? Hacia los pies. Entonces, podemos decir caudal, podemos decir otro nombre que a veces se denomina es podal, o sea, como el contrario de lo craneal, lo podal o lo podálico. Pero otra palabra muy importante es lo posterior. Aquí entonces lo anterior y lo posterior nos referimos a lo craneal y lo caudal, respectivamente.
Entonces, todo esto, ¿para qué decirles? Porque cuando ustedes vean y cuando vean el libro, van a ver que dice, la línea primitiva se va a estar desarrollando en la región posterior del embrión. O sea, con lo que ahorita acabamos de ver, se va a estar desarrollando en esta región, que es en dirección hacia, vamos a ver después que aquí se va a estar formando la boca del embrión y aquí se va a estar formando el ano. Entonces, se va a estar formando en dirección hacia la región posterior, o sea, hacia el ano. Entonces, se va a estar formando esa línea primitiva que es una pequeña convergencia y depresión de las células, se deprimen un poquito. Y entonces, esta línea primitiva, cuando aparece, ahora sí ya no hay falla, ¿no? Lo que quede la línea primitiva entonces va a dar asimetría. Ya lo que está en este lado es diferente de lo que quedó de este lado. Ahora ya podemos decir que hay una región posterior y hay una región anterior. Y aunque yo le dé vuelta a esto y quede voltando hacia allá o hacia allá o hacia allá, va a seguir siendo una región anterior o posterior en relación a la línea primitiva. Y ya podemos empezar a decir también, bueno, lo que queda a la izquierda de la línea primitiva o a la derecha de la línea primitiva. Y entonces es por eso que la línea primitiva establece o es la primera estructura que establece una asimetría en el embrión. Otros conceptos importantes que podemos rescatar de este esquema es el nodo primitivo. Entonces, la línea primitiva está en la región posterior, pero el nodo primitivo es un grupo de células que queda en la región anterior de la línea primitiva. Ahorita vamos a ver sus funciones con más detalle, pero vamos a hablar acerca de la línea primitiva. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la línea primitiva? Es la formación de las tres capas germinales. Entonces, a mí me gusta mucho poner este ejemplo y ahorita lo vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, ustedes conocen perfectamente estas maquinitas que son de juego, ¿no? Tenemos entonces, les vas poniendo monedas y entonces se van cayendo las monedas y se caen las monedas y se caen las monedas. Entonces, esta es mi mnemotecnia para hablar de la gastrulación. Hablábamos que las tres capas embrionarias, o sea, ¿cuáles son las tres capas embrionarias? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las tres capas embrionarias van a venir, entonces, el proceso de gastrulación es la formación, lo voy a anotar acá, la formación de tres capas embrionarias desde un disco bilaminar que tenía un epiblasto y un hipoblasto. Pero ustedes saben que de estos dos, del epiblasto y del hipoblasto, el que va a contribuir con las tres capas embrionarias es el epiblasto. Entonces, es la formación de las tres capas embrionarias a partir del epiblasto. ¿Dónde lo podemos poner esto para acá? Ok. Y entonces, ahora voy a explicar un poquito más este ejemplo, ¿no? Si tuviéramos el epiblasto y las células fueran cayendo como si fueran esta maquinita, ahorita lo voy a explicar en términos moleculares y celulares, pero primero quiero que quede claro como el concepto. Si estas células del epiblasto fueran cayendo, van cayendo hacia un nivel de abajo y caen otra vez hacia otro nivel de abajo, como en la maquinita de monedas, van a ir formando las diferentes capas embrionarias. Entonces, todas las células del epiblasto están arriba en la maquinita de monedas. Caen algunas y forman al mesodermo. Estas células caen y forman al endodermo. Entonces, las tres vienen del epiblasto. Entonces, y otro concepto importante, ¿qué es el ectodermo? Son células del epiblasto que no caen. Entonces, las células del epiblasto van a estar cayéndose para formar al mesodermo, se van a caer otra vez para formar al endodermo, y las células del epiblasto que no caen formarán al ectodermo. Entonces, es aquí cómo podemos dividir las tres capas embrionarias y ahora voy a introducir otro concepto importante. Decíamos que la línea primitiva es muy importante para la formación de las tres capas embrionarias. ¿Y esto por qué? Porque estas células, cuando hablamos de que caen, no caen
por cualquier región del embrión, ¿no? No pueden caerse por aquí o por aquí o por aquí, por aquí. La línea primitiva va a ser el canal a través del cual las células caen. Entonces, por eso es que decimos la migración de las células del epiblasto a través de la línea primitiva. Entonces, aquí las células se juntan y después empiezan a caerse. Ahora, entonces, ok, creo que hasta aquí vamos bien de estos conceptos, ¿no? Un concepto importante es el concepto de involución. La involución, este proceso que estamos describiendo de que las células caen, nos referimos a un movimiento morfogenético que se llama involución. O sea, ¿qué es esto de involución? Es una forma de describir lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es la involución? Primero voy a decir la definición de cómo se define involución. La involución es un movimiento morfogenético, o sea, es un movimiento que incluye tres movimientos: la convergencia, la invaginación y la divergencia. Y si ya lo vemos, pues estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Las células convergen aquí, se invaginan y después divergen, o sea, se separan. Cuando converge algo, se junta y cuando diverge, se separa. Entonces, otra vez, la gastrulación se lleva a cabo cuando las células del epiblasto hacen un movimiento de involución, o sea, hacen convergencia en la línea primitiva, después se invaginan, que es a lo que nos referiríamos como que caen, y después hacen divergencia, o sea, se empiezan a expandir. Entonces, esos son los tres movimientos que conforman el movimiento de gastrulación. Ahora, hablando un poquito más seriamente, más molecularmente, pues estamos viendo que el epiblasto son células epiteliales, ¿no? Ustedes saben perfectamente los componentes de un epitelio, saben que un epitelio es un tipo de tejido que mantiene uniones entre las células muy estrechas. Tienen unos complejos de unión, que son los complejos de unión epitelial, que están compuestos por una zónula adherente, una zónula ocluyente y una mácula adherente. Y estas son uniones que mantienen a estas células bastante fuertemente unidas entre sí. Entonces, estas son las uniones que mantienen a esas células epiteliales unidas entre sí. ¿Qué va a pasar conforme las células se acerquen a la línea primitiva? Que aquí estaría, esto es la línea primitiva, o sea, esta depresión que está aquí es la línea primitiva. Entonces, conforme las células se van acercando hacia la línea primitiva, van a empezar a perder las uniones o a cambiar las uniones que las mantienen unidas, ¿no? Entonces, si antes había uniones muy estrechas, van a empezar a desarrollar estas células uniones. Ahí voy a poner ahora dos puntitos, ahora un puntito, un puntito, un puntito. Entonces se empiezan a desarrollar uniones celulares que sí las mantienen unidas, vean cómo sí se mantienen unidas, pero ya no están unidas tan fuertemente entre sí. Entonces están un poquito laxas, de tal forma que sí están unidas entre sí, pero permiten un mayor movimiento. Estas células que están laxas, vean cómo se ven así, como incluso con prolongaciones y todo, se denominan células mesenquimatosas. Entonces, para que las células del epiblasto caigan, pues no es que caigan literalmente, sino que empiezan a perder sus uniones intercelulares y a cambiarlas, y van a ver que tenemos unas uniones intercelulares que ahora son caderinas, pero tipo 2. Entonces, estas caderinas tipo 2 son las uniones que permiten que estas células caigan y formen ahora un mesénquima. Entonces, por eso es que este proceso se denomina una transformación epitelio, o sea, vienen de ser un epitelio a ser mesénquima. Entonces, por eso es una transformación epitelio-mesenquimatosa.
Pues sí. Ok, y una cosa muy, o sea, interesante, así como si, como poniendo un poquito de relación clínica, ¿saben dónde toma mucha importancia una transformación epitelio-mesenquimatosa? O es un ejemplo, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Cuando hay cánceres que están bien delimitados y esa es una de las características de un cáncer o una neoplasia benigna, suponiendo algo benigno que se mantiene aquí. Entonces, si empieza a hacer mutaciones y esas mutaciones hacen que empiece a perder sus uniones celulares ese cáncer y que empiece a hacerse mesenquimatoso, pues eso es de mucho riesgo, porque entonces este cáncer ya no se va a quedar aquí, va a empezar a ser un tejido mesenquimatoso que va a poder migrar a donde quiera, ¿no? Y entonces es la famosa metástasis, y esa es una entonces de las características importantes del cáncer. Para que vean que esto no es nada más exclusivo de embriología, ¿no? Sino que todo tiene aplicaciones clínicas fuera de aquí. Entonces, ok, esto por parte de la transformación epitelio-mesenquimatosa. Las células que queden aquí mesenquimatosas formando el mesodermo pueden volver a tener otra transformación de ser mesénquima a ser otra vez epitelio. Y entonces esas son las células que formen al endodermo. Entonces las células epiteliales que se queden como mesenquimatosas van a formar al mesodermo. Y si esas células que hicieron epitelio mesenquimatosa vuelven a hacer otra vez una transformación, pero ahora del mesénquima al epitelio, entonces será una transformación mesénquimo epitelial. Ahora estas células van a formar al endodermo, que se vuelven a hacer un epitelio y se hacen un epitelio muy delgadito, se hacen un endotelio. Entonces, esas son como los mecanismos que explican este caída desde el epiblasto y la formación de las capas embrionarias. Entonces, las células del epiblasto que ya no pasaron por ahí y se quedaron aquí arriba formarán entonces al ectodermo. Y así es como tenemos ya nuestras capas. Entonces, ahorita lo hablamos de una forma muy general, como siempre yo digo, como si fuera magia, pero pues no es, o sea, no sucede como si fuera magia, ¿no? Todo esto para que se desarrolle incluso la línea primitiva. O sea, ya hablamos de todo lo que hace la línea primitiva. Por aquí van a migrar, miren cómo migran las células. Decíamos que hacen involución, o sea, hacen convergencia, invaginación y otra vez divergencia. Pero para que aparezca esta línea primitiva, pues no apareció por obra de magia. Entonces, ¿cómo es que apareció? Y es lo que vamos a explicar ahorita. Ustedes saben que tenemos, ya saben perfectamente esto del epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hipoblasto, entonces, si tuviéramos aquí estas dos y pensáramos en las funciones del epiblasto, pues ahorita estamos viendo ya que primero forma a las tres capas embrionarias, o sea, súper importante. Y entonces me van a decir, bueno, ¿y el hipoblasto entonces para qué sirve? O sea, ¿eso qué? ¿Cuál es su función, su razón de ser? Entonces, vamos a ver que el hipoblasto tiene dos principales razones de ser. Una ya la comentamos, que es la formación del saco vitelino. Entonces, todo este saco vitelino pues, se va a formar a partir del hipoblasto. Y entonces esa es una por la cual le agradecemos al hipoblasto. Pero va a tener otra que es todavía más importante, que es que esta línea primitiva les comento que va a requerir de un mecanismo molecular complejo. Y este mecanismo molecular lo va a estar otorgando las células del hipoblasto. Entonces, las células del hipoblasto, de estar en todo el embrioncito, van a empezar a desplazarse solo hacia la región anterior del embrión. Y entonces es ahí donde van a conformar un grupo de células que sacan señales. Entonces, son un grupo de células que se llaman un centro, como si fuera un centro, si es un centro de señales, pues es un centro señalizador. Entonces, forman un centro señalizador. Centro señalizador no es un nombre propio, o sea, es solamente un centro señalizador, un centro que saca señales. Pero o sea, ahora sí vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se llama este centro señalizador? Porque centros señalizadores hay muchos. Este centro señalizador, ¿cómo se llama? Se llama endodermo visceral anterior.
Entonces, ¿dónde está? En la región anterior. ¿Quién lo forma? El hipoblasto. Entonces, ahí ya vemos como sus dos principales acciones del hipoblasto, que es el saco vitelino y la formación del endodermo visceral anterior, que decimos que es una región o es un centro señalizador. Y entonces, yo les pregunto si es un centro señalizador, pues debe evidentemente de sacar señales. ¿Cuáles son las señales que va a estar sacando el endodermo visceral anterior? El endodermo visceral anterior va a estar sacando dos moléculas muy importantes que se llaman lepti y Cerberus 1. Entonces, estas son moléculas que va a estar sacando el endodermo visceral anterior. ¿Y para qué sirve eso? O sea, ¿eso qué? ¿Para qué sirve que nos saque endodermo visceral anterior, lepti 1 y Cerberus 1? Porque todo el epiblasto va a estar expresando dos moléculas muy importantes que se llaman ahora nodal y WNT3. Entonces, Lefty y Cerberus 1 van a inhibir a nodal y WNT3. Lo van a inhibir. ¿En dónde? Pues en la parte anterior, porque aquí es donde está el endodermo visceral anterior. Entonces, este saca este que inhibe este. Entonces, estos dos pues, no van a estar aquí. Ahí no van a estar. ¿Dónde sí van a estar? En la región posterior. Ahí sí van a estar nodal y WNT3. ¿Y cuál va a ser la función de nodal y WNT3? La formación de la línea primitiva. Entonces, estas moléculas son unas moléculas que, digamos que, inducen al epiblasto a que se forme la línea primitiva. Entonces, como ya no hay en la región anterior y solo se quedan en la región posterior, nodal y WNT3, por eso es que la línea primitiva aparece solamente en la región posterior del embrión, como ya habíamos visto. Entonces, ese es como los mecanismos que explican su desarrollo. Ahora, analizando los cortes, para empezar como a estar en relación con los cortes, les tengo el ejemplo de un perrito que lo vamos a ver, ahí lo vemos globalmente. Ahora, si viéramos nosotros a este perrito en un corte sagital, y esto porque se los digo para que cuando veamos los esquemas van a ver que son muy similares. O sea, si yo veo ese esquema y yo este abajo, que son cortes diferentes, pues son, y me refiero a esto, o sea, relativamente similar este y este, ¿no? O sea, o alguien diría, hay azul, rojo y amarillo, igual aquí azul, rojo y amarillo, o sea, son iguales. Pues no. ¿Cuáles son los signos que nos van a hacer decir qué tipo de corte es? Y eso pues nos va a servir para entender todo lo que estemos viendo. Si yo veo y les pongo el ejemplo, primero les voy a explicar el desarrollo de las membranas. Decíamos entonces que quedó todo el ectodermo arriba y el endodermo abajo y el mesodermo entre los dos. Bueno, hay dos lugares en este embrioncito donde se van a fusionar la membrana, donde se va a fusionar el ectodermo con el endodermo, sin que haya mesodermo. Ahora, ¿cuál es la función del mesodermo? Aquí permítame un segundito, voy a poner a cargar mi computadora. Creo que no puse pausa al este y solo le puse pausa al. A ver, esperen. Ok, ahora sí. Creo que le puse nada más pausa, pero según yo le había puesto pausa al video y solo le puse a compartir. Pero ok. Entonces, ok. Hay dos lugares entonces donde solo se va a estar uniendo el ectodermo con el endodermo, sin la presencia de mesodermo. ¿Esto cuál es su importancia? El mesodermo va a ser
una capa que va a dar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero dentro de las cosas que va a dar vasos sanguíneos, ¿no? Y esos vasos sanguíneos son muy importantes porque van a llevar sangre, evidentemente. Y entonces yo lo que comentaba el otro día en una clase era, si yo a un cerebro que tiene toda la sangre le está llegando del corazón, le corto esa circulación, agarro todas sus arterias que le dan sangre y las agarro y les pongo una pinza, ese cerebro, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, ¿no? Evidentemente, no puede haber un tejido que no esté irrigado, que no tenga nutrientes, ¿no? Entonces, a este tejido que no tiene nutrientes, se va a morir. ¿Cuál es la importancia entonces de que haya un sitio donde se una el ectodermo con el endodermo y que no haya mesodermo? Porque ese tejido queremos que se muera. Entonces, estas membranas inician, ¿dónde sucede estos dos lugares? En la membrana bucofaringea y en la membrana cloacal, que va a formar eventualmente el ano. Entonces, vean, aquí vemos la membrana cloacal. Donde se juntaron estos dos, ahora es la membrana cloacal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Aquí el perrito, digamos, si fuera caminando, ¿qué podría hacer? Una bacteria. La bacteria quiere entrar por aquí y no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, porque está cubierto todo, ¿no? Aquí no puede, 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 no puede. ¿Dónde sí podría entrar? Pues por la boca, porque ahí no hay tejido, ahí es un tubo. Ya que está adentro, que aquí es una esquemita que realizó la inteligencia artificial, evidentemente no es anatómicamente correcto, pero bueno, supongamos que por aquí va su esófago o su tubo digestivo. Si quiere por adentro salirse en algún lugar, no se va a poder salir. Es sellado, sellado, sellado. Entonces los organismos somos sellados, 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 sellados. Y tenemos entonces dos sitios donde se pierde la continuidad. Entonces aquí no se puede entrar, no se puede entrar, no se puede entrar. Por la boca sí se puede entrar y por adentro pues no se podría salir, no se podría salir, no se podría salir. No tenemos un orificio que nos conecte así directamente hacia las patas o así, ¿no? Entonces se seguiría todo, 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 todo hasta llegar por el ano. Entonces es importante que estas membranas pues que no tengan vasos sanguíneos para que se destruyan y que pues podamos comer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las membranas? Son dos membranas, la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, y se forman por la fusión de ecto y endodermo, sin mesodermo. Y es muy importante esto para que a partir de esto creemos unos espacios donde pueda haber comunicación. Entonces, en el corte sagital, que es lo que estoy intentando representar aquí, si yo veo a este perrito de lado, voy a ver precisamente en qué momento inicia y en qué momento termina el tubo digestivo. Entonces, en el corte sagital del embrión, vamos a ver, vamos a ver las membranas, vamos a ver aquí. Yo puedo ver que se está uniendo una y otra y que no hay mesodermo. Entonces, yo sé que aquí hay una membrana y aquí hay otra membrana. Entonces, este es un corte sagital. Ahora, imaginemos que este perrito agarro y yo lo corto aquí, a la mitad, y lo veo de frente. Entonces, tendría esto. Aquí, evidentemente, ni tan siquiera la inteligencia artificial me quiso realizar el esquemita de cómo yo quería el perro. Imagínense este corte así como si lo fuéramos cortando y entonces lo vemos un poquito más atrás. Las estructuras que son, por ejemplo, la columna vertebral, que yo aquí la veo como si fuera un tubo, veo toda la columna vertebral así. Pero si yo veo la columna vertebral en el corte transversal de frente, ¿cómo la voy a ver? Pues voy a ver un puntito. Lo mismo con cualquier estructura. Entonces, esta, todas las estructuras que son tubulares y que aquí se ven a todo lo largo en los cortes sagitales. En los cortes transversales se van a ver solamente el circulito.
Entonces, eso quiero representar con los circulitos. Aquí veríamos, no sé, por ejemplo, la boca. Veríamos solamente una luz, ¿no? Las vértebras, veríamos el, como el tubo cortado, ¿no? Lo que sea, la tráquea o la tráquea. Bueno, no sería anatómicamente correcto, ¿no? Tendría que ser al revés, pero bueno, suponiendo. También solo veríamos el tubo cortado, ¿no? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros veamos cortado este puntito que se llama notocorda, que es un tipo de mesodermo, pero cuando veamos la notocorda así, como puntito, sabemos que estamos viendo la notocorda, entonces no es que sea un punto, se ve como un punto, se ve así un punto, pero realmente pues es una estructura larga, larga, larga que recorre al embrión. Entonces, cuando veamos así el puntito, o veamos otras estructuras como después vamos a ver, déjenme les pongo un esquemita, ¿no? Aquí vemos la notocorda. Yo voy hacia el puntito, pues es un corte transversal. Pero, por ejemplo, este es un tubo. O sea, dirían ustedes, ay, pues es solamente pues es que así es una bola. Pues sí, así se ve como una bola, pero si lo ves, es todo un tubo grandote. Entonces, eso es para que vean los cortes que utilizamos muy frecuentemente. Entonces, ya teniendo este contexto, les voy a hablar acerca del, del nodo primitivo. Entonces, ¿qué es esto del nodo primitivo? O sea, vamos a otra vez poner el contexto. Tenemos que ya decíamos, todas las células del epiblasto empiezan a migrar y se meten aquí, decíamos, se hacen involución y después hacen la divergencia, ¿no? O sea, se empiezan a expandir. Aquí puse una esquemita, ¿no? De cómo se vienen las células del epiblasto y se expanden y se expanden y se expanden y se expanden. Y se juntan en dos lugares muy importantes. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto que hablábamos de que entonces tenemos nuestras tres capas embrionarias unidas en el extremo craneal y caudal por una membrana bucofaringea y cloacal respectivamente. Entonces, aquí el punto clave cuando hablamos del nodo primitivo y hablamos del mesodermo, este sería un corte transversal, que era lo que les comentaba, ¿no? Aquí no se ve unión entre, o sea, no se ven las uniones entre el ectodermo y el endodermo, entonces sabemos que es un corte transversal. Pero, ¿qué es el punto clave? ¿A qué es lo que quiero llegar? Que cuando las células del epiblasto migran a través de la línea primitiva para formar al mesodermo, no migran de una forma simétrica. O sea, no es así, una masa igual en todo. O sea, el mesodermo no es una masa de células mesenquimatosas iguales todas entre sí, sino que sí tienen diferencias entre sí, tanto en su estructura como en su función. Entonces, las células del mesodermo se van a estar dividiendo en diferentes tipos de mesodermo y cada tipo de mesodermo va a tener una función, como les comento. Entonces, ¿qué tipos de mesodermo tenemos? Tenemos el mesodermo que está en el eje, entonces en el eje que también se dice en el axis y por tanto es el mesodermo axial. Y este mesodermo axial es al que se le llama notocorda. Entonces, vamos a ir poniendo aquí los tipos de mesodermo. Este es el mesodermo axial. Al lado del mesodermo axial tenemos el mesodermo paraaxial. Ustedes se acuerdan de los cortes sagitales en anatomía y que hay cortes parasagitales. Entonces, igual sagital, pero paralelo al plano sagital. Entonces, por eso es parasagital. Entonces, si este va paralelo al eje, entonces el mesodermo que quede a los lados del eje se llamará mesodermo paraaxial. Este mesodermo paraaxial también se le puede decir de otro nombre, que es mesodermo somítico.
¿Por qué? Porque forma unas estructuras que se llaman somitas. Después vamos a ver con mucha más detenimiento a qué nos referimos con las somitas, pero el caso es que se puede llamar mesodermo paraxial o somítico. Entre este mesodermo paraxial y este otro que les adelanto de una vez que se llama mesodermo lateral, o sea, todo este mesodermo que queda hasta los lados, pues va a ser evidentemente mesodermo lateral. Y entonces aquí es como el curioso que este mesodermo que queda entre el mesodermo lateral y los mesodermos del centro, pues va a ser el mesodermo que queda en el medio. Entonces va a ser mesodermo intermedio. Entonces, ya con esto podemos ir describiendo los tipos de mesodermo, ¿no? El mesodermo axial o notocorda, el paraxial o somítico, el intermedio que queda en medio, porque, o sea, que quede en medio quiere decir que hay uno antes y uno después. Entonces, al centro están los del eje, el del eje, el que está al lado del eje, y a los lados, pues el que está a los lados, el lateral. Y entre ellos dos, pues el intermedio. Ahora, el mesodermo lateral se puede dividir a su vez en dos. Si ven, tiene dos capas. Tiene una capa que está dorsal y una capa que está ventral. La capa que está dorsal se denomina mesodermo somático. Entonces vean qué es la diferencia que puede llegar a ser confusión, ¿no? De que este es somático y este es somítico. Pero este es somítico porque forma somitas y este es somático con A. Mientras que el mesodermo lateral que queda ventral se va a llamar mesodermo esplácnico. ¿Y cómo se formó este mesodermo? Tanto el mesodermo somático y esplácnico se forman por un proceso de delaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mesodermo, o sea, una capa de mesodermo que hace delaminación, o sea, se lamina en dos capas diferentes y entonces por eso forma un mesodermo dorsal que es somático y uno ventral que es esplácnico. Entonces, esos son como los tipos de mesodermo. Entonces, ahora vamos a ver esto, pero en el esquemita del libro. Aquí lo estaríamos viendo, ¿no? Vemos el mesodermo que va sobre el eje, que es la notocorda o mesodermo axial. El mesodermo que va a los lados del eje y se va a llamar mesodermo paraxial. Después el mesodermo que va en medio, pues sería en este caso mesodermo intermedio. Y después tenemos ya el mesodermo lateral. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí este corte, ¿no? Tenemos el mesodermo axial, a este es transversal, les decía que se ve el puntito, ¿no? Entonces aquí vemos mesodermo axial, que es la notocorda. Este es el mesodermo paraxial o somítico, porque forma somitas. Estas bolitas se llaman somitas. Aquí se ven que les digo que se vea como bolitas porque estamos viendo el corte transversal. Pero si este corte transversal lo veo así de lado, solo en el caso de las somitas, o sea, para que explicar qué son las somitas, la notocorda es esta, ¿no? Si yo veo a la notocorda de lado, sí veo así. Veo literal un cordón de células, un tubo. Pero si yo a estas somitas las veo de lado, voy a ver como un tubo, pero segmentado, como si fuera un chorizo. Así veo una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita. Entonces, cada una de estas bolitas es una somita. Y entonces, cuando lo corto, voy a ver la somita cortada, pero todo el mesodermo somítico o paraxial forma somitas. Por eso es que se llama mesodermo somítico. Después, este queda aquí es el mesodermo intermedio. Y después tenemos el mesodermo lateral somático, perdón, que queda dorsal y el esplácnico que queda ventral. Vean aquí el endodermo que nos queda como una pequeñita capa endotelial y el ectodermo que nos queda aquí como un epitelio cúbico simple. Entonces, ahora, ¿qué es un punto clave de esto? Si ustedes ven todos los mesodermos,
se van a formar cuando viajan por la línea primitiva. Entonces lo voy a poner aquí con mi plumoncito azul. Por ejemplo, el mesodermo lateral se formó así por la línea primitiva, el paraxial por la línea primitiva, el intermedio por la línea primitiva. Todos se forman por la línea primitiva. Hay un mesodermo que no se forma por la línea primitiva, que se forma a través del nodo o nódulo primitivo. Es la notocorda, el mesodermo axial. Entonces, las células del epiblasto que migran por el nódulo primitivo y migran en dirección craneal hacia la membrana bucofaríngea o orofaríngea, es lo mismo, van a formar el mesodermo axial, que es la notocorda, que es este cordón de células que hablamos. En este corte vemos un mesodermo axial que no es notocorda, que se llama placa precordal. La placa precordal es importante para la formación de algunas estructuras de la cabeza, como los músculos extraoculares. Pero entonces podemos decir, ¿cuál es el mesodermo axial más importante? La notocorda. ¿Hay mesodermo axial que no es notocorda? Sí, la placa precordal, pero realmente su importancia es limitada en comparación con la de la notocorda, ¿no? La notocorda es el centro señalizador principal en el embrión. Como así como hablábamos que el endodermo visceral anterior era un tipo de centro señalizador, la notocorda es otro centro señalizador muy importante. Entonces, el nodo primitivo, ¿cuál va a ser su importancia? Va a ser un centro señalizador que después vamos a hablar específicamente de sus funciones o de los sistemas en los que participa como señalizador. Pero lo más importante en este momento es que a través del nodo primitivo migra el mesodermo axial para formar a la notocorda. Y entonces aquí ya el embrión trilaminar, que ya lo estábamos analizando, que recuerden entonces, ¿no? Tenemos la capa más dorsal, el ectodermo, que es el que siempre ponen azul, ¿no? Aquí tenemos entonces el ectodermo, vean este epitelio, este es ectodermo. El endodermo va a ser este endotelio que queda aquí. Este es endodermo, endodermo, vean aquí, estas celulitas son todas endodermo, endodermo. Y el mesodermo, hay un mesodermo axial, que es la notocorda. A los lados del axial queda un mesodermo, que está a los lados del axial, es paraxial o somítico. Después queda un mesodermo intermedio. Y después queda un mesodermo lateral, somático, si queda dorsal, y un lateral esplácnico, que va a quedar ventral. Y así es como ya tenemos a nuestro embrión trilaminar. Aquí les pongo otra vez los nombres para que se acuerden bastante bien y lo tengan bien presente. Después vamos a ver con más detenimiento en el siguiente tema, que es ya como tal el desarrollo del plan corporal embrionario, para qué sirve cada una de ellas. De forma general, ok, lo voy a mencionar de forma muy general. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo esto que ahí se ve ahí, va a formar a un ser humano. Ese es el punto clave. Eso es un embrión. Y de ese embrión voy a salir yo y van a salir, o más bien de ahí salí yo y salimos todos nosotros. Entonces, embrión no se trata de aprenderse las cosas por aprendérselas. Se trata de relacionarlas y entenderlas morfológicamente. Entonces, les voy a dar algunas relaciones para que vean cómo esto tiene sentido y no solo es de memorizarlo. Voy a empezar con este mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial o somítico tiene tres partes. Así se divide. Tiene una parte que queda más dorsal, que se llama dermatomo.
Tiene una parte intermedia que se llama miotomo y tiene una parte más interna que se llama esclerotomo. Esas son las tres partes de la somita. Este ectodermo que está aquí, todo el ectodermo de superficie, va a ayudar con la formación de la piel, no de toda la piel, sino de la epidermis. Esto yo les comentaba a mis estudiantes que si ustedes toman en cuenta que aquí estamos viendo un embrión plano, pero los humanos no tenemos forma plana, ¿no? Los humanos somos cilíndricos. Si yo agarro un esqueleto humano y lo veo, es un esqueleto cilíndrico. Es muy largo, muy largo, muy largo y es poco ancho. Ese es nuestro esqueleto. Si hay, por ejemplo, o sea, otras dimensiones corporales, una persona, por ejemplo, de menor estatura y mayor índice de masa corporal, o sea, yo me refiero exclusivamente a las estructuras óseas, ¿no? El momento de nacimiento como somos, ¿no? Somos un humano cilíndrico. Entonces, aquí, esto que está aquí, esto no es cilíndrico, esto es plano. ¿Qué tiene que pasar con esto que está plano? Entonces, yo voy a hacerlo plano. El ectodermo dorsal y el endodermo ventral. Hasta lo voy a poner de un color, lo voy a poner de color amarillo. Este va a ser endodermo y el color azul será el ectodermo. De forma muy esquemática, ¿no? Aquí tengo el azul y el amarillo. Y entonces tengo un embrión plano. ¿Qué va a pasar con este embrión plano? Se tiene que hacer cilíndrico, como ya les comentaba. Entonces se va a plegar, va a hacer plegamiento y va a formar ya un cilindro como humano. ¿Quién es el que quedó recubriendo a todo por fuera? El ectodermo, que es lo que tenemos los humanos recubriéndonos todo, la piel. Entonces, el ectodermo va a funcionar para crear la piel, en especial la epidermis. ¿Qué nos quedó por adentro? Si yo aquí abro el cilindro y veo qué quedó adentro, 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 el endodermo. ¿Qué pasa por adentro, adentro de nosotros, todo adentro? El sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo está adentro de nosotros, nos atraviesa todo, ¿no? Entonces, el sistema digestivo va a ser un derivado del endodermo, que aquí es el amarillo que estoy poniendo. Ahora, esta cosa que está aquí la vamos a ver después, qué es eso, pero ese va a ser nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a ver que el sistema nervioso pues está lo que es el cerebro como tal, el tronco, que incluye al mesencéfalo, al puente, la médula oblonga y la médula espinal. Vamos a suponer que hago el corte aquí en el tórax. Entonces, si esto es el sistema nervioso central del tórax, me estoy refiriendo a la médula espinal. Bueno, este es el tubo neural, lo vamos a ver. Esto es un tema aparte, desarrollo del sistema nervioso. Esto es aparte. Ahorita no es mi objetivo que conozcan respecto al tubo neural, pero vamos a ponerles el ejemplo. Aquí yo les voy a dar la pista. Suponiendo que este tubo neural me va a formar a la médula espinal. Entonces, lo voy a poner aquí. Voy a poner que, suponiendo que forma la médula espinal. La médula espinal, yo les preguntaría, ¿la médula espinal va pasando por la espalda así solita? Pues no, ¿verdad? La médula espinal es muy, muy delicada. No puede estar eh, solita y sin protección. Y como toda cosa en el cuerpo que es delicada y que no puede estar solita y sin protección, como por ejemplo el cerebro puede estar así expuesto al aire, que le dé todo, que se pegue, que se golpee, ¿no? Entonces, ¿qué hace qué hizo el desarrollo? Le pone una estructura fuerte de huesos que lo cubre. Entonces tenemos un cráneo. ¿Los pulmones pueden estar así solitos ahí? No, necesita que los cubran y los protejan. Entonces le ponen costillas. ¿Pueden ser unas costillas que estén completamente cerradas? Pues no, porque si no, no se podrían expandir. O sea, tiene que ser unos huesos que permitan su movimiento. Entonces las costillas.
El corazón puede estar así, no, entonces hay esternón. El, entonces así, esa es como que la función primordial de los huesos, ¿no? Aquí las costillas cubren también a nuestro hígado, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La médula espinal no está así flotando. ¿Cómo está protegida la médula espinal? Pues ustedes sabrán que está protegida por un grupo de vértebras. Entonces, este es el tubo neural que va a formar a las vértebras. Perdón, este es el tubo neural que va a formar a la médula espinal. Entonces, aquí vemos las funciones. El esclerotomo, como queda muy cerca de esto, es el que va a formar a las vértebras. No es el mejor esquemita, pero no pretendo ahorita que pues nada, déjenme lo intento hacer más bonito. Y de otro color. Ok. Entonces, el esclerotomo es el encargado de la formación de las vértebras que protegen a todo este sistema que va a ser el sistema nervioso central. Ok. La notocorda que queda, vean que cómo va a quedar en relación con las vértebras. Entonces, o sea, para que no sea de memoria, de que sea, "Ay, es que la notocorda forma el núcleo pulposo". No, no se lo memoricen, analícenlo. La notocorda va a estar muy en relación con las vértebras y entonces el derivado de la notocorda o la única forma o el único remanente de la notocorda es el núcleo pulposo. Y ustedes saben que este núcleo pulposo es una estructura que se localiza en los discos intervertebrales. O sea, yo tengo una vértebra, tengo una vértebra, tengo una vértebra, y entre las vértebras tengo un disco intervertebral que es fibroso y al centro tiene un núcleo pulposo. Entonces, este núcleo pulposo viene de la vértebra. El esclerotomo, entonces, el núcleo pulposo viene de la notocorda, perdón. El esclerotomo, ¿qué es lo que da? Las vértebras. El Otra de mis mnemotecnias es, imagínense que nos estamos comiendo un pollito rostizado. Entonces, si yo agarro un pollito rostizado, ¿qué es lo primero que va a tener? La piel. Entonces, primero va a tener la piel, la epidermis. La piel está compuesta por epidermis y dermis. Entonces, el dermatomo, que está muy cerca, ven cómo está muy cerca de la epidermis. Entonces, el dermatomo va a formar la dermis. Déjenme aquí le voy poniendo una, así para que se vaya bien. Entonces, el dermatomo va a formar a la dermis, porque está muy en relación con la epidermis. Entonces, entre estos dos, la dermis y la epidermis ya forman la piel, ahora sí. Entonces, le vamos mordiendo a la pielecita del pollo. ¿Y qué vamos a ver ahora? Todo el músculo. Entonces, lo siguiente, pues igual aquí, lo siguiente es el músculo que va a venir del miotomo, por eso es miotomo. Cuando tenemos un infarto al miocardio, o sea, al infarto del músculo. Entonces, va a dar el músculo estriado. Más que estriado, esqueleto. Ese es el miotomo. El esclerotomo ya dijimos que va a contribuir con la formación de muchas partes del esqueleto axial, como que, como las vértebras. Entonces aquí le voy a poner esclerotomo, esqueleto axial, como las vértebras. Entonces lo mismo con nuestra patita de pollo, le muerdes, ya te comiste todo el músculo y llegas al hueso. O sea, y esto no es de que, o sea, literal, se explica muchas cosas a partir del origen embrionario, ¿no? Si yo aquí en un pedacito que tengo, lo primero que tengo es la piel, me quito la piel y voy a tener ahora músculos y después voy a tener el esqueleto, ¿no? Voy a tener las costillas, por ejemplo. Entonces, así es el paso. La epidermis del ectodermo, el dermatomo, la dermis, luego el miotomo, el músculo esquelético y el esclerotomo, el esqueleto axial. La notocorda se queda entre las vértebras formando al núcleo pulposo. Y el mesodermo intermedio tiene otro nombre.
es muy fácil aprenderse pues sus derivados. El mesodermo intermedio, que es este que decíamos acá, su otro nombre del mesodermo intermedio es mesodermo urogenital. ¿Qué creen que derive del mesodermo urogenital? El sistema urinario y el sistema genital. Entonces, este mesodermo urogenital va a formar a los riñones, va a formar a parte de las gónadas, va a formar los conductos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces el mesodermo somático va a ser muy importante para la formación de las extremidades. Entonces ahí mi mnemotecnia, les digo, ahorita va a ser mucho de mnemotecnia y un poquito de memoria. Después esto va a ser intuitivo. Así como yo hago las relaciones y es fácil, así va a ser eventualmente conforme lo vamos viendo en el curso. Esto no crean que ya es ahorita y después no. O sea, después vamos a empezar a ver. Vamos a ver ahora, vamos a hablar solamente de este intermedio urogenital. Yo les dije que forman los riñones, pero ¿cómo? Ya les dije que forma las vértebras. ¿Cómo es que forma las vértebras? ¿Cómo es que se forma el músculo? ¿Cómo es que se forma la piel? O sea, vamos a ser muy, muy explícitos en cada uno y entonces cuando ya lo repitan y lo vean muchas veces, va a ser muy claro. Entonces, aquí el mesodermo lateral somático, le voy a poner aquí somático, su principal función bueno, su principal derivado, la estructura en la que va a derivar va a ser las extremidades. Entonces yo ahí me acuerdo, si yo fuera así el hombrecito, entonces empiezo así, mesodermo axial, paraxial, intermedio y lateral, así hasta levanto así mis manos. Entonces, hacia arriba van a quedar las extremidades, hacia arriba. El mesodermo somático va a formar el esqueleto de las extremidades. Entonces, es esta. Y mi otra mnemotecnia es para el mesodermo esplácnico, que siempre mi mnemotecnia es, este no queda arriba, este queda hacia abajo. Entonces queda hacia abajo y yo digo, queda muy cerca de mi corazón. Entonces, el mesodermo esplácnico va a contribuir a la formación del sistema cardiovascular. Esos son algunos de sus derivados y eventualmente vamos a ahondar más en cada uno de estos y en sus explicaciones. Del nodo primitivo ya hablamos que a partir del nodo primitivo es que se forma la notocorda y solo como unos puntos clave, la notocorda pues no se forma, digamos, aquí vemos que es un macizo celular y la notocorda es un macizo celular, pero no se desarrolla y vean aquí como en el corte se ve lo que les digo, ¿no? O sea, es un grupo de células bien firmes, bien firmes. Esa es la notocorda, pero no siempre fue un grupo de células muy firmes, sino que inició siendo un grupo de células que hizo apoptosis en el centro y entonces formó un tubo. Después ese tubo o conducto, vean cómo es un tubo, se fusiona con el endodermo y en ese momento permite que el saco vitelino que está aquí abajo se comunique con la cavidad amniótica y entonces a eso se le llama canal o conducto neuroentérico. Hablábamos, bueno, lo vamos a ver después, es que son muchas cosas, muchas cosas. Este tubo neural, que es el sistema nervioso del que les hablaba, pues va a venir del ectodermo. Entonces, por eso es que es un conducto neuroentérico, porque entérico me refiero a los intestinos que van a venir del endodermo, como ya decíamos, ¿no? Entonces, el conducto neuroentérico se forma durante el proceso de formación de la notocorda. Aquí está. Y va a permitir el paso de moléculas y de señales desde, es una comunicación, entonces se van a estar comunicando las cavidades por señales y esto va a despertar nuevas reacciones de un lado y del otro. Entonces, ¿qué pasa a la notocorda cuando se forma? Inicia a formarse, a expandirse, decíamos, se expande hacia la membrana bucofaringea
se hace un hoyo en el centro, se convierte en un conducto, entonces se convierte en un conducto notocordal que fusiona su pared con la pared del endodermo. Aquí se unen la notocorda con el endodermo. Aquí se ve cómo se unen la notocorda y el endodermo, y entonces queda comunicado en la cavidad amniótica con el saco vitelino. Y vean aquí qué tipo de corte es este. Pues estamos viendo, vean aquí cómo se une el endodermo con el ectodermo. Y aquí igual, ectodermo con endodermo, estos son cortes sagitales. Por eso es que estamos viendo la notocorda así. Pero si yo corto la notocorda aquí, ya voy a ver la notocorda como un puntito, así. Entonces, cuando veo la notocorda de frente, es un corte transversal. Y cuando veo la notocorda así de lado, es un corte sagital. Llegando a nuestros últimos puntos importantes, solo hacer esta mención de algunas cosas. De esto le voy a intentar dar un enfoque clínico. Bueno, hemos visto en histología que existen diferentes eh, estructuras en las células. En este caso, las células epiteliales van a tener unas estructuras que son los cilios. Entonces, los cilios van a permitir el movimiento. Entonces, hasta este momento, cuando tenemos un embrión bilaminar, e incluso en las primeras etapas de cuando ya es un embrión trilaminar, va a ser igual en el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Cómo vamos a poder decir que son diferentes las estructuras? Lo que decíamos que tenemos el hígado del derecho, el corazón apuntando hacia el lado izquierdo, el estómago del lado izquierdo, el vaso hacia el lado izquierdo, así, porque hay células del epiblasto que van a tener unos cilios. Entonces, esos cilios se mueven y van a empezar a mover agua, van a mover el líquido, y todo este movimiento, o sea, es un factor mecánico que va a mediar la expresión diferente de genes de un lado y del otro. Entonces, del lado izquierdo, que es hacia donde se mueve la corriente, se inhibe la expresión de CTRL2. Ah, no, de CL2, es Cerebrus, es como el otro, Cerberus, perdón, que estábamos viendo que antes había Lefty y Cerberus 1, este es Cerberus 2. Entonces, se inhibe Cerberus 2 y decíamos que Lefty, eh, que Cerberus, perdón, ven como aquí, Cerberus va a ser un inhibidor de nodal, y eso explicaba la formación de la línea primitiva en la región posterior. Cerberus, expresándose en la región anterior por el endodermo visceral anterior, permitía que nodal se expresara en la región posterior. Entonces, aquí sucede algo similar. Como Cerberus no se expresa en el lado izquierdo, permite que nodal sí se exprese en el lado izquierdo, y nodal, por medio de otras moléculas, entre ellas PTX2, va a empezar a diferenciar estructuras del lado izquierdo, mientras que de este lado, que sí se expresa Cerberus, no se expresa nodal, y entonces ya se expresan las estructuras del lado derecho. O sea, esto es solo para decirles dos cosas. O sea, los puntos clave a los que quiero llegar es: uno, la asimetría derecha-izquierda está mediada por cilios, por el movimiento ciliar que realizan estos cilios del líquido eh, amniótico. Entonces, este movimiento que mueven su movimiento de los cilios, mueve al líquido amniótico, es lo que media a través de factores mecánicos. O sea, hay muchos tipos de señalización, pero un tipo de señalización o de respuesta a una señal es una respuesta mecánica. Entonces, por un factor mecánico, hay una expresión diferencial de genes. Entonces, ese es un punto clave. ¿Qué moléculas están implicadas? Muy similares a las que estaban cuando hablamos del desarrollo de la línea primitiva. Cerberus y nodal. Entonces, nodal ahora va a estar del lado izquierdo y Cerberus 2 del lado derecho. Entonces, ese es como
el punto. Pero ¿qué es el otro punto que es más clave, que yo creo que es la relación, una relación clínica muy importante o interesante? Es esta condición que se conoce como situs inversus. ¿Qué quiere decir este situs inversus? Voy a establecer todo el problema. Una familia tiene un descendiente, un hijo, que tiene una mutación en una proteína de los cilios. Se llaman entonces que tiene una ciliopatía. Esta ciliopatía puede dar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas clínicas. ¿Qué puede dar clínico? ¿Para qué hay cilios en el cuerpo? Por ejemplo, en el sistema respiratorio, para estar, para sacar todo el contenido del mucoso, ¿no? Todos los mocos, y va a servir como defensa. Entonces, si no hay cilios, entonces van a ser pacientitos que van a tener bastantes neumonías. Ese es uno. ¿Para qué otras cosas sirven los cilios, por ejemplo? Para la, en las tubas uterinas, ¿no? De las mujeres. Van a estar contribuyendo el movimiento ciliar al desplazamiento tanto del ovocito como del espermatozoide. Entonces, las pacientes con síndrome de Cartagener, que así se denominan a estas ciliopatías, a esta ciliopatía en específico a la que me refiero, va a tener disminución de la tasa de fertilidad. Pero una cosa que pueden tener algunos pacientes es situs inversos. O sea que si no les funcionan los cilios en general de todo el cuerpo, no va a funcionar este mecanismo y entonces la asimetría derecha-izquierda va a estar comprometida. Entonces, por lo mismo, puede ser que no se den apropiadamente estas señales y entonces el hígado quede, en lugar de quedar en la región derecha del cuerpo, quede ahora en el hipocondrio izquierdo y que la división de los pulmones, que sabemos que son diferentes, por lo general tenemos solamente dos lóbulos en el lado izquierdo porque está la presencia del corazón y tenemos tres lóbulos del lado derecho. Entonces, como está asimétrico, podemos ahora tener tres lóbulos del lado izquierdo y dos lóbulos del lado derecho. Y las vísceras están de un lado contrario. Esto es una condición rara en cardiología, pero puede ser que estás escuchando los ruidos o analizando un infarto, por ejemplo, y no asumes que una persona tiene dextrocardia. Es muy raro que alguien tenga dextrocardia. O sea, eso quiere decir que el corazón apunte, en vez de apuntar hacia el lado izquierdo, apunta hacia el lado derecho. Entonces tú estás analizando esta región del corazón y te da unas señales, entonces puede ser un confusor en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Si tú estás pensando que el problema está en esa región del corazón, pensando que está en la punta y das un tratamiento o haces o interpretas tu estudio diciendo, ah, es que el problema está cerca de este lado, seguro es un problema en la punta porque está en el lado izquierdo. Y en estos pacientes, o sea, ha de ser en la punta, pero se ve raro. Ya les hacen estudios de imagen y ven, ah, mira, es que sabes que se ve muy raro porque la punta de este paciente en vez de estar hacia el lado izquierdo está hacia el lado derecho. Entonces, a esta condición se conoce como dextrocardia. Entonces, a ver, voy a hacer algunas cosas. O sea, este es el síndrome de Cartagener y el síndrome de Cartagener es una ciliopatía que cursa con bronconeumonías y puede tener situs inversus, que quiere decir digamos, el mal posicionamiento de las vísceras en relación con su simetría derecha-izquierda y puede cursar con dextrocardia, que puede ser una condición que tenemos que tomar en cuenta en ciertas condiciones en cardiología. Digo, es complejo esto y se ve en cardiología eventualmente, pero bueno, la dextrocardia, que es este angulamiento incorrecto del corazón. Y ya por último, ¿qué pasa con esta, solo como para ir atando todos los hilos, qué pasa con la línea primitiva? Bueno, la línea primitiva que decíamos que se va a estar formando, inicia su formación, le voy a poner aquí, inicia su formación en el día 14. Entonces, inicia su formación, se empiezan a migrar todas las células, hacen un movimiento de involución,
Pero ¿qué pasa? La línea primitiva, a final de cuentas, es una línea, es una estructura que está permitiendo el paso de células del epiblasto, que eran bastante potenciales, eran pluripotenciales, como que las mantiene activas, entonces sigue permitiendo su paso. Esto no puede permanecer así, tiene que regresar para decir, ya de aquí no pasan, las que nos quedamos aquí arriba somos células del ectodermo, las que bajaron fueron mesodermo y las que bajaron todavía más son endodermo, ya cada quien tiene su función. Entonces tiene que desaparecer esa línea primitiva eventualmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Por una regresión, o sea, empieza a hacerse hacia atrás, regresa, literalmente regresa y desaparece la línea primitiva. Si esta línea, y vean cómo aquí queda cerca, tenemos la membrana, acuérdense, la membrana bucofaringea, la membrana cloacal. Si esta línea que inicia su regresión en el día 18, lo voy a poner aquí entonces, inicia su regresión en el día 18 y culmina su regresión en el día 21, entonces le voy a poner, inicia del día 18 y termina día 21. Y esto es muy importante porque si no termina, si no regresa por completo, queda muy cerca de la placa cloacal. Y como son células que son de alta potencialidad, pueden dar tumores, que son los llamados teratomas. Entonces pueden dar teratomas, como son tejidos que tienen bastante potencialidad, se pueden diferenciar en muchas cosas. En dientes, en pelo, en uñas, en tejido no diferenciado, que solo se puede diferenciar con microscopía. A lo mejor uno dice, pues o sea, macroscópicamente yo no identifico qué es esto, pero lo veo en la microscopía y entonces ahora veo que tiene cartílago, tiene hueso, puede tener lo que sea. Entonces, estos son teratomas. ¿Y cuál es la región más frecuente donde aparecen los teratomas? En la región sacrococcígea. Quedan muy cerca de la placa cloacal del ano y entonces ahí se van a estar formando muy frecuentemente los teratomas. Y eventualmente este teratoma, hay teratomas que pueden ser pequeños si se hace una cirugía y se corrigen y todo bien, pero pueden ser teratomas muy grandes que puedan dar complicaciones durante el embarazo, al momento del parto o incluso después del parto y que puedan ser incluso mortales. Y hay teratomas, acuérdense que se clasifican en dos teratomas maduros, como estos son teratomas muy maduros. Aquí veo un diente, eso es un diente, o sea, se ve muy claro. Puedo ver mechones de pelo, esos son teratomas maduros. Y ese teratoma maduro se ve feo, pero bueno, eventualmente eh, ya está tan maduro y diferenciado el tejido que no importa. ¿Cuál es el riesgo? El teratoma inmaduro, porque este teratoma inmaduro mantiene todavía esta potencialidad que decíamos que tiene todavía capacidad de diferenciarse en muchas cosas. Entonces, los teratomas inmaduros tienen un alto potencial de hacerse malignos. O sea, se pueden hacer cánceres agresivos más fácilmente porque todavía pueden hacer lo que quieran hacer, se pueden diferenciar en bastantes estructuras. Entonces, la no regresión de la línea primitiva predispone a la presencia de teratomas sacrococcígeos, ya sea maduros o inmaduros. Y bueno, estas son mis referencias, los que cité como Carlson, las que cité como T.W. Sadler, es el Langman de embriología, el doctor Manuel Arteaga con su libro y el doctor Keith Moore con su libro de embriología humana. Entonces, muchas gracias por el tiempo a este video. Les agradezco y les mando un saludo. Y si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario o aclaración, lo pueden comentar. Y muchas gracias. Saludos. Bye.